¿Alguna vez has estado en el bucle en donde sientes que tienes muchas deudas y no sabes cómo salir y en vez de salir de tus deudas sientes que te hundes más en ellas? ¿O alguna vez te ha pasado que pides un préstamo para poder y saldar otra deuda que ya tienes y en vez de poder pagar la deuda que tienes, ahora ya tienes dos deudas y te vuelves en un bucle de deudas que no sabes cómo salir? Pues bueno, déjame decirte cómo fue que yo lo hice, déjame decirte cómo fue que yo logré salir de ese bucle de deudas. Y bueno, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Alex Olmedo y en el 2022 viví en la casa de mis papás. Hoy, 2025, actualmente estoy viviendo en un penthouse en la ciudad de Nueva York. Estoy viviendo la vida de mis sueños y estoy cumpliendo y logrando todo lo que un día decreté. Así que, bueno, pues vamos a darle por más para este videoblog, este nuevo tema, este nuevo podcast que te traigo hoy para ti. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo poder saldar tus deudas. Esto yo creo que es un tema que muchas personas le interesa y que es algo que a mí me hubiera gustado que me lo hubieran explicado de esta forma, con peras y manzanas, de la forma más simple, de la forma más sencilla, porque había muchas veces que me decían, es que las deudas no se pagan con dinero. Y yo decía, ¿cómo no se van a pagar con dinero? Si debo 10 pesos, pues tengo que pagar con 10 pesos, ¿no? Evidentemente, sí, en el mundo físico, en la tercera dimensión, las deudas se saldan con dinero fiat. Pero el verdadero motivo o la verdadera razón para poder saldar tus deudas, primero tiene que ser en tu quinta dimensión, ahí arriba, aquí en el mundo de los cielos, que es en los pensamientos. Y siempre me dicen, es que el dinero se paga con la mente, las deudas se pagan con la mente. Y yo, ¿cómo con la mente? O sea, ¿cómo voy a pagar yo dinero con la mente? Entonces es algo ilógico, algo que yo no captaba y no entendía. A pesar de que ya había, según yo, leído o tenía un conocimiento más o menos vasto en estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo en el 2022 estaba en un bucle de deudas que no te imaginas. Debía muchísimo dinero por todos lados y pedía prestado para poder saldar una deuda que tenía. Pagaba esa deuda, pero siempre dejaba un hueco acá. O sea, pagaba acá y destapaba acá. Y era un bucle en el que siempre iba. Y este pinche bucle me hizo vivir como en un estado también es como una droga. ¿Has escuchado que la gente que dice que apuesta dinero y necesita estar apostando y se vuelve una adicción? También esto, vivir en este círculo de deudas también se vuelve como una droga, como una adicción, como un vicio, porque yo en cierto punto llegué en un punto en donde si yo no debía dinero, yo no me sentía bien, yo no me sentía a gusto, era como de, ya sal de esta deuda, ahora, ¿en dónde podré derrochar mi dinero? Ahora, ay, mira, me acaban de llegar tantos pesos, ¿dónde los podré gastar? ¿Dónde los podré mal invertir para sentirme vivo, sintiéndome que necesito pagar una deuda, sentirme esa sensación de deuda? Te lo juro que es algo muy real, es algo muy real y esto de las deudas también yo lo he experimentado, no en carne propia, pero sí con personas muy cercanas que me dicen, a lo mejor no con deudas, pero me dicen, oh, es que yo me siento adicto al trabajo, si no tengo un estrés de trabajo no me siento vivo. O lo mismo con otros temas de no es que si yo no peleo con mi pareja, yo no me siento vivo. A veces necesitamos como esa adicción y que la verdad es algo malo, no es nada sano vivir en ese bucle, pero te acostumbras de siempre estar en ese bucle, de ese pinche círculo vicioso de si no lo tienes, te hace sentir mal, de no puedo vivir con él, pero tampoco sin él, neta, se vuelve algo muy, muy adictivo. Y yo no me daba cuenta porque yo ya estaba metido en ese bucle de deudas y yo no sabía cómo salir. Por más que quería, siempre salía y entraba, salía y entraba, salía y entraba, salía y entraba. Y así era mi vida constantemente, con deudas, con deudas, con deudas, con deudas. Pero no fue hasta el 2024, finales del 2023, en donde empecé a tener como un poquito más de conciencia, ¿sabes? En donde empecé a tener como más raciocinio y decía, a ver, ¿qué pedo? Por qué debo, no? ¿Cuál es mi verdadero motor? Y me empecé a meter un poquito más a fondo, perdón. Pero no fue hasta el 2024 y eso porque topé con pared, porque fue que mi esposa me dijo que estaba embarazada, me casé, ya nació mi hijo, entonces fue como un choque en donde dije, fuck, ya no puedo seguir con esto, yo no puedo seguir con esta vida, necesito cambiar, necesito ser una mejor persona para mi esposa y para mi hijo, necesito dejar un legado. Algo, no quiero que mi hijo, no quiero que mi esposa me recuerden o no quiero que ellos vivan y crezcan con ese pinche círculo de deudas y fue ahí en donde decidí empezar a tomar acción. Y empecé a leer muchos libros de finanzas. Leí Padre Rico, Padre Pobre, leí Tu amigo el dinero, leí Secreto de la mente millonaria, leí
sin fin de libros y todos son muy buenos. También leí ay, ¿cómo se llama este libro? El hombre más rico de Babilonia, neta, todos esos son muy buenos libros, se los recomiendo si pueden leerlos, pero todos estos tienen un parámetro que te dicen, ahorra el 10%, ahorra el 10% de lo que ganes, pues solamente así podrás saldar tus deudas. Y sí, sí es muy cierto, pero no todos estamos en la misma posición. A veces hay gente que empieza en -10, hay otros que empiezan en -100, otros que empiezan en cero, otros que empiezan en +10 o en +200. O sea, no todos estamos parados en la misma posición. ¿Y qué fue lo que yo hice para poder saldar esas deudas? ¿Qué fue lo que yo puse en práctica que neta me ha salvado la vida y me ha ayudado a manifestar y me ha ayudado a lograr un chingo de mis metas y objetivos que tengo? Es este libro, El Kybalión. Las leyes universales no saben cómo me han cambiado a mí la vida. Cuando aprendí a usar las leyes universales, cuando aprendí a ponerlas en práctica, me ayudaron demasiado. Aquí entendí el principio de todo es mente, del principio del mentalismo. Todo universo es mente. Si quieres obtener un cambio, primero tienes que empezar con tu cambio mental. Tienes que entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es tus pensamientos, tus paradigmas, tus creencias y todo lo que tú tienes. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Empecé a llenar cambié mis archivos financieros, mis archivos que yo tenía, mis creencias que yo tenía de mí mismo hacia el dinero, mis paradigmas, todo lo que me habían enseñado mis padres, todo lo que había aprendido. Por redes sociales, por otra gente, todo eso tuve que desaprender, porque yo sabía que si seguía cometiendo los mismos errores, iba a seguir estando en ese círculo vicioso, en ese bucle de deudas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dejé de ser yo. Hay un libro de John Dispenza que se llama Deja de ser tú. Es exactamente eso. Si tienes muchos problemas o vives en ese bucle, deja de ser tú porque eso es lo que te está ocasionando sus problemas. Empieza a ser otra persona. Desaprende todo lo viejo y empieza a aprender cosas nuevas. Pero primero tienes que desaprender todo lo que ya tienes. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Empecé a cambiar mis archivos financieros, empecé a estudiar, a leer y todo eso. En el libro de Tu amigo el dinero dice, ahorra el 10% de lo que ganes. Sí, es muy cierto, tienes que ahorrar ese 10%, pero si tienes un bucle de deudas muy cabrón, es menos fácil que lo hagas. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Y empecé a implementar empecé a ahorrar $1 cada semana, simplemente para empezarme a hacer el hábito de saber ahorrar, empezar a ahorrar. Entonces empecé $1 y empecé a pagar mis deudas. Y antes de pagar mis deudas, primero tienes que hablar con tus acreedores, que también leí el libro del negociador de Arturo Elías, que la neta es muy bueno, con él aprendí a negociar deudas. Si tú tienes deudas, tienes muchos acreedores, te aconsejo que hables con ellos. Te aseguro que si tú hablas con ellos y por escrito les llevas un plan y les explicas el motivo por el cual te endeudaste, por el cual estás en ese círculo y les das un plan de cómo van a ser las mensualidades, te aseguro que todos van a acceder, al menos el 95% te van a decir que sí y van a estar fascinados y van a estar gustosos de que les presentes ese plan y van a acceder a lo que tú les propongas. El otro 5% puede que se enoje, pero al final del día también va a acceder. ¿Por qué? Porque les interesa. Entonces, ya que hayas negociado tú con tus acreedores y hayas dividido tus ingresos y si les sabes que solamente voy a poder pagar cierta cantidad en cierto tiempo, ¡pum!, les pagas y empiezas a ahorrar $1. Y así empieza a pagar tu deuda de la más pequeña a la más grande. Y conforme vayas pagando tus deudas, vas ahorrando, por ejemplo, $1 a la semana. Terminas de pagar una deuda de la más pequeña y ya no ahorras $1, ahora ya ahorras $2. Y así sucesivamente. Es por lapsos pequeños, vas creciendo poco a poco, paulatinamente. Y esto simplemente es para que te empieces a hacer el hábito de empezar a ahorrar. Empieza ahorrando con $1. Eso es uno. Dos, tus archivos financieros. Tienes que empezar a estudiar, tienes que invertir en ti. Tu principal empresa y tu principal fuente de ingreso eres tú mismo. Tienes que desarrollarte aquí mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empieza a leer libros de educación financiera. Eso te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si tú no tienes buenos archivos financieros, ¿qué va a ser lo primero que pasa? ¿Y qué era lo que me pasaba a mí? Me llegaban 100 pesos, me llegaban $100 y ¿qué era lo primero que hacía? Pum, los gastaba. En vez de decir, oh, no, tengo que ahorrar. Neta es algo muy tonto, pero es lo que hace el 90% de la gente. Así como le llega dinero, así lo gasta. Así lo va y se divierte. Y primero su prioridad es divertirse y luego ya si sobra algo, ya paga lo que debe. Y no. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienes archivos financieros correctos en tu mente. Tus patrones que tienes no son los correctos.
Por eso es que siempre andas en este pinche bucle de deudas. Entonces, cambia tus archivos financieros, porque si te llegan $100, tú vas a ser consciente y vas a decir, ok, tengo $100, pero debo 80. Prefiero pagar estos 80 y los otros 20 los voy a ahorrar, los voy a invertir y voy a ver qué pasa. Entonces, primero tienes que ver tus archivos financieros, tienes que identificarte y debes de dejarte identificar como una persona deudora, que eso también yo lo hice, dejé de identificarme como una persona deudora. Creo que ese es el siguiente paso, dejarte de identificar como una persona deudora. Y cada vez que me quería endeudar o cada vez que quería comprar algo, decía, no, yo no soy una persona deudora, no, yo no debo dinero. Igual cuando quería pedir un préstamo para saldar otra persona, era como, no, 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 no. Yo ya no soy esta persona, yo ya no me identifico y dejo de pedir prestado, dejo de estar pidiendo dinero. Eso también te ayuda mucho, dejarte de identificar como esa persona, cambiar esos pensamientos que tienes de ti mismo hacia el dinero. Otra de las cosas que también me ha ayudado es escribir todos los días qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y eso también me ha ayudado demasiado en esta vida, saber qué es lo que quiero. Entonces, hasta el punto de aquí, lo que yo hice primero fue leer, cambiar mis archivos financieros, dejar de identificarme como una persona deudora, empezar a estudiar, empezar a invertir en mi persona, en mi crecimiento, en mi desarrollo personal y en mis archivos financieros. Empecé a hablar con mis acreedores, empecé a llegar a acuerdos con ellos para poder saldar todo lo que les debía a todas las personas. Después empecé a hacerme el hábito de ahorrar, ahorrar dinero. Eso es muy importante, hacer el hábito de ahorrar dinero. También recuerda, el dinero ahorrado físicamente debajo del colchón no sirve. Tener ahorrado dinero ahí es como el agua estancada, se va a echar a perder. Todo el dinero, yo por ejemplo, todo el dinero que tengo ahorrado, así como ahorro, lo reinvierto en libros, lo reinvierto en el e-commerce, lo reinvierto en cosas que me están ayudando a crecer. Yo actualmente, así que te digas, ay, chingo de dinero tengo aquí en la bolsa. No, todo mi dinero está invertido. Y está invertido en conocimiento, en cursos, en el e-commerce, en productos, en todo eso. También tienes que saber eso, tienes que empezar a buscar un modelo de negocio que te ayude a generar ingresos. Porque no todo es, oh, mente y me siento y decreto y sí, Dios, de universo y yo, no es así. Entonces tienes que tener una fuente de ingresos, pero para tener una fuente de ingresos primero tienes que tener esos archivos financieros, tienes que tener esas creencias, tienes que saber educarte, saberte administrar, porque si tú te sabes administrar, tú sabes administrar lo poco o mucho que te entra, sabrás administrar un negocio, porque si tú no sabes administrar si tú no sabes administrar 100 pesos, no vas a saber administrar 1000 pesos. Esos son leyes básicas, ¿ok? Y esto fue lo que yo hice. Esto fue lo que yo hice para poder saldar mis deudas. Esto fue lo que yo hice para poder cambiar mi realidad. Esto fue lo que yo hice para poder saldar todas mis deudas en un lapso de 6 meses. Yo debía muchísimo dinero, debía más de 100,000 pesos. Entonces, en 6 meses los pude liquidar gracias a que pude hablar, a que pude saber hablar, saber negociar, saber cambiar mis archivos financieros. Actualmente, al día de hoy, solamente tengo un acreedor, pero este acreedor con él llegué a un acuerdo al cual yo le doy una mensualidad y esto simplemente lo hago y lo dejé a él. ¿Por qué? Para saber dónde estuve, para saber qué es lo que se sentía ¿cómo se puede decir? No olvidar o que sea mi motivación. Digo, eso es para mí, eso es mi motivación, saber qué es donde ya no quiero regresar, recordar cuánto debía, recordar qué es la sensación de tener que estar pagando. Neta, que esto es una sensación horrible y yo simplemente, yo lo hice y lo dejé ahí solamente para recordarme o que sea mi motivación de por qué empecé y de dónde no quiero volver a estar. Hoy en día mi motivación ya no es el Lamborghini, sí me inspira y sí me motiva, pero mi verdadera motivación es no regresar de donde estuve, no regresar al pinche hoyo donde estaba antes. Y bueno, esto fue lo que a mí me ayudó para poder saldar todas mis deudas que tenía. Espero te funcione, espero lo apliques en tu vida, porque neta, todas las deudas y todo, primero se pagan aquí. Todo en este mundo se crea dos veces. Primero se crea en el mundo de acá arriba, en tus pensamientos, en tu quinta dimensión, en el reino de los cielos. Y la segunda vez que se crea es en el mundo físico, en la tercera dimensión. Entonces, si tú aquí te sientes deudor, si tú aquí
piensas que vas a deber, si tú aquí tus archivos financieros, si tú aquí tienes unas creencias limitantes económicas de ti mismo, te lo puedo asegurar que en el mundo físico, que solamente es el 0.0035% de la realidad, se va a manifestar, se va a volver realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente cuando está en problemas o tiene muchas deudas, simplemente se enfoca en el mundo físico. Cuando el mundo físico, te repito, es solamente el 0.0035% de la realidad. Entonces mucha gente, ese 0.0035 lo vuelve su 100% y sí es bien difícil salir de ahí porque yo estuve. Entonces, los problemas no se solucionan aquí, se solucionan acá arriba. Cuando tú aprendes a solucionar tus problemas desde aquí, te puedo asegurar que acá va a ser muchísimo más fácil. Pero para eso tienes que a aprender a estudiar, tienes que invertir en ti, en tu desarrollo personal, para que dejes de tener esas creencias y puedas salir de ese bucle de deudas en el que estás. Y bueno, si este video te gustó y te ayudó, pues te lo agradecería que me dejaras ahí un like, algún comentario, y te invito a que me mandes un DM si te gustaría cambiar tu realidad, si te gustaría cambiar tus archivos financieros, si te gustaría cambiar tus cartas de la realidad, que es finanzas, persona y relaciones. Entonces, te invito a que me mandes un DM y bueno, espero te haya gustado este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like ahí, un comentario y bueno, nos vemos en el próximo video.